Muy buen día, mi nombre es Israel Suárez. Bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. En un video pasado hablamos acerca de cuántos pueblos son los que tiene el Eterno, en donde hablamos y refutamos la falsa doctrina del dispensacionalismo. En este video vamos a hablar acerca de otra teología que es conocida como la teología del pacto, pero aquí en este video la llamaremos como la teología del reemplazo. Pero bien, ¿en qué consiste esta postura? La premisa es básica. El Mesías, Yeshua, vino al mundo a salvar a su pueblo Israel, pero al rechazarlo, el Eterno tuvo que eliminar a Israel y crear un nuevo pueblo tomando a los gentiles, los cuales son la iglesia cristiana gentil. Entonces, el nuevo pacto se hizo no con Israel, sino con este nuevo pueblo gentil, llamado iglesia. Además de esto, esta teología propone una teoría demasiado zafada, como la creencia de que los judíos, es decir, el pueblo de Israel, rechazado, mató a Yeshua al mandarlo a crucificar. Esta teología es de las más descabelladas y peligrosas que el cristianismo cree hoy en día, porque además es de que produce un tipo de sentimiento antijudío, es decir, de odio ante todo lo que suene o se vea judío, hebreo o israelita. Pero este es un gran problema, porque al adoptar esta teología prácticamente ni siquiera tendríamos que creer en el monoteísmo hebreo, el Dios de Israel, en el Mesías de Israel, o en el libro llamado la Biblia, que fue escrita por hebreos. De hecho, si hoy en día te llamas cristiano o sigues a Jesús el Mesías, en el primer siglo hubieras sido llamado judaizante o judío. En Hechos capítulo 16, del versículo 16 al 21, dice lo siguiente: Aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Seguía a Pablo y a nosotros gritando: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo se disgustó y volviéndose dijo al espíritu: En el nombre de Yeshua, el Mesías, te ordeno que salgas de ella, y el momento salió de ella. Pero sus amos, al ver que se había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza pública, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar siendo romanos. Pablo y Silas, acusados de judaizantes, de proclamar costumbres judías, ¿cuál fue su acción? ¿Enseñar las fiestas bíblicas en la ciudad de Filipos? ¿Circuncidar a gentiles? ¿Encender una menorá? ¿Ponerse un talit? No, su acción fue predicar sobre el monoteísmo, a liberar a una endemoniada en el nombre de Yeshua el Mesías. Bueno, si esto es el caso, todo Occidente, por el simplemente hecho de creer en Yeshua el Mesías o Jesucristo, es judaizante. O más aún, los que somos de México ni siquiera deberíamos de creer en Yeshua, ni en el monoteísmo, ni en la Biblia, sino en el politeísmo azteca y en el Popol Vuh. Por lo tanto, esta postura de llamar judaizante a todo lo que parezca o se vea como judío no solo es ridícula, sino injusta, porque dependiendo de quien lo mire o lo mida, va a llamar cualquier cosa judía, incluyendo el monoteísmo, como lo vimos en el ejemplo en el libro de Hechos. Llamar judaizante a cualquier cosa judía sería contraproducente, porque todo cristiano también es judaizante, bajo este mismo estándar. Esta teología llega a un radicalismo tal que la iglesia durante la Edad Media cometió muchos errores y pecados contra la Inquisición persiguiendo judíos, incluyendo su expulsión de España. En este caso, de que estos judíos sefarditas no hicieran conversión al cristianismo católico, muchos judíos se convirtieron al catolicismo por miedo, lo que les valió el ser llamados judíos marranos, de forma despectiva, una total salvajada. No obstante, vamos a mostrar con este breve video que esta teología es totalmente falsa. Como habíamos visto en el video anterior refutando el dispensacionalismo,
Y si no lo has visto, te invito a que lo veas en este enlace. El profeta Jeremías, hablando por orden del Eterno, había establecido que el nuevo pacto sería con la casa de Judá y con la casa de Israel, lo cual por ende Dios no puede equivocarse. Si ya dijo que eso se hará, se tiene que hacer, no puede seguir una cosa y luego hacer otra, como lo es hacer que el nuevo pacto sea con la iglesia cristiana gentil. Esto por una parte. Por la otra parte, no es cierto que Israel o los judíos rechazaron a Yeshua como el Mesías prometido. Ciertamente la élite de Jerusalén lo rechazó, pero esto no implica que sea todo el pueblo de Israel entero. Uno de los textos más mal interpretados es el de Yohanan capítulo 1 versículo 11, que dice lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Con ese solo versículo, muchos cristianos han sacado la loca idea de que todo el pueblo de Israel o los judíos no creyeron en Yeshua como el Mesías, y que por ende tuvo que rechazar a Israel como nación santa de Elohim y crear un nuevo pueblo llamado la iglesia, formada por gentiles. No obstante, esta teología no calza muy bien, porque si lo comparamos con otros textos nos damos cuenta lo que quiso decir Yohanan aquí. Veamos. En Marcos capítulo 8 versículo 31 dice lo siguiente: y comenzó a decirles, el Hijo del Hombre, aquí está hablando Yeshua, debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y resucitar después de 3 días. Aquí claramente está diciendo Marcos la respuesta a lo que dice Yohanan: ser rechazado por los principales sacerdotes, los líderes de Israel. Este texto es muy claro, ya que es el mismo Yeshua quien afirma que quienes lo desecharon fueron estos líderes, el ya famoso Sanedrín. Pero ¿qué hay sobre el pueblo judío de a pie? ¿Ellos creyeron? Bueno, la verdad es que sí. En los siguientes pasajes vemos un claro ejemplo cuando Yeshua limpia el templo de los cambistas. En Marcos 11, versículo 18, dice lo siguiente: y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo acabar con él, porque le temían, pues todo el pueblo, es decir, la nación, estaba maravillado de su doctrina. En Mateo capítulo 21, versículo 15, en la misma situación de la limpieza de los cambistas en el templo, dice lo siguiente: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Aquí claramente está viendo que el pueblo se está creyendo en Yeshua y los líderes se están asustando. Si Yeshua hubiera sido rechazado por el pueblo judío o el pueblo de Israel, los dos textos presentados no harían diferencia entre los líderes de Jerusalén y los judíos rasos, es decir, la gente del pueblo común, que sí creían en los milagros y proezas que Yeshua hacía. Pero dirás, pero es que también judíos de a pie lo rechazaron, como Judas. Ciertamente no podemos establecer con tanta exactitud la cantidad de israelitas que sí creyeron en Yeshua y la cantidad de los que no creyeron. No hay manera de sacar cifras exactas que nos lleve a concluir si la mayoría o la minoría del pueblo judío creyó en Yeshua como el Mesías prometido. Lo que sí podemos establecer que no es cierto es que todo Israel no creyó, sino que lo rechazaron los líderes, los maestros y doctores de la Torá, es decir, los homólogos de Yeshua, porque Yeshua también fue maestro de la Torá. Por eso Yohanan dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fueron los que lo rechazaron, y al final fue la élite judía corrupta del templo la que finalmente intercedió para que los romanos lo crucificaran, pero no implica a todo el pueblo entero. Aparte, quienes hicieron el acto de matar a Yeshua fueron los romanos, no los judíos. Por si no sabían, la pena de muerte en la Torá establece que un falso profeta debería de morir lapidado, es decir, con rocas que se lanzaran sobre él hasta provocarle la muerte. La crucifixión es una pena de muerte de origen persa, pero fue popularizado por los romanos por ser demasiado sádico. Incluso la pena de muerte de Yeshua no fue por ser un falso profeta, debido a que bajo la Torá de Moisés no le fue imputado ningún crimen, pero sí le fue procesado por la ley romana, por sedición y por sublevación contra el imperio, al ser visto como alguien peligroso, es decir, un caudillo o el Mesías político guerrero, contra el orden público de Roma o también Pax Romana. De ahí que el título de su muerte haya sido Yeshua el Nazareno, Rey de los Judíos. Para este tema recomiendo leer el libro
de Paul Winter, El proceso a Jesús, donde aborda el tema desde el punto de vista jurídico. Por otro lado, en el video anterior explicamos que el nuevo pacto fue hecho con las dos casas de Israel, Efraín y Judá, no con la humanidad ni con la iglesia cristiana gentil. Lo que hacen los gentiles es injertarse en Israel. Además, Shaul de Tarso claramente establece en Romanos 11 que Israel no ha sido rechazado. De hecho, literalmente lo dice. El versículo 1 dice lo siguiente: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, si Elohim hubiera rechazado al pueblo de Israel por la iglesia cristiana gentil, luego entonces, ¿por qué él elegiría a 12 judíos como sus discípulos? Para que esos a su vez expandieran el mensaje de salvación. No tendría ningún sentido. Si ese fuera el caso, mejor escogería desde un principio que Yeshua naciera en Roma o en Atenas, escogería a los romanos o a los griegos, y eso a su vez expandiera el mensaje. Sería más lógico, ¿no creen? Pero no es así. Escogió a Israel y su pacto con Israel es y será eterno. Por ende, la teología de reemplazo es también una mentira. Como conclusión, la teología que nosotros proponemos no es que ni que el Eterno tenga dos pueblos simultáneos, Iglesia e Israel paralelamente, pero tampoco que el Eterno haya reemplazado a Israel por la Iglesia para tener un pueblo sobrepuesto al otro. Pero te preguntarás, ¿qué pasa con los judíos israelitas que rechazaron o rechazan hoy en día a Yeshua como el Mesías prometido? ¿Cómo es que con el paso del tiempo más gentiles creían y menos judíos creían? Bueno, ese es otro tema que tendremos que presentar la próxima semana, así que estén pendientes. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Soy Javier Ortiz, hasta la próxima.